todo vayan anotando y nos vayan diciendo. Y nos vayan diciendo las preguntas para poder dialogar, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, voy a comenzar compartiendo pantalla, si les parece, ¿ya? Cualquier cosa, como cuando se comparte pantalla, no se ve qué hacen la mano y eso, me interrumpen, ¿ya? Me interrumpen. Listo. Entonces, yo había preparado, le pregunté a Sebastián por qué estaba yo aquí y me dijo que era porque él fue mi alumno. Entonces, hubo un tiempo que tuvimos todavía clases de salud pública que me tocaba hablar del sistema de salud, pero estábamos en el paro de junio y me parecía importante ver que los alumnos de medicina reflexionen todo el racismo que se desplegó en el paro, ¿no? Finalmente, después que pudimos digerir lo que pasó en el paro de junio del 2022, el 80% de niños que fueron atendidos en la Universidad Central, que vinieron de las comunas, de estas comunas que habían paralizado, ¿no es cierto?, tenían desnutrición crónica. No eran uno, no eran dos, eran la gran y absoluta mayoría. Entonces, es importante ver eso en contexto para que cómo impacta eso con las comunidades en las que trabajamos, con los subcentros a los que llega la gente, ¿no? Yo había preparado esto, más que salud indígena, una cosa bien importante desde la medicina, les mandé algunas lecturas complementarias para que puedan revisar antes o puedan revisar después, sobre todo porque me interesaba que yo no soy experta en indígenas, es como decir experto en cuyes, ¿no es cierto? No, es no es un objeto a estudiar, no es un objeto, y eso vamos a ver una parte de código de ética de cómo se trabaja con comunidades indígenas, porque son sujetos de poder y de igual, ¿no es cierto? Idealmente nosotros como médicos tendríamos que ver que de igual, estamos hablando entre iguales, ¿ya? Cuando hablamos con otros sanadores también dentro del campo de la salud. Otra cosa importante es en cómo trabajar con comunidades indígenas, es que quiero que se reflexione. No solo nos pasa en Ecuador, el racismo brutal ha sido una explosión a nivel, no sé qué pasó. ¿Están viendo esta pantalla? Espérenme un ratito. No sé cómo quitarle. Ya. ¿Qué pantalla están viendo? Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, ¿Me pueden decir? Gracias, ya. Espera, salió un anuncio de, ya. Ahorita voy a poner para que se haga más grande. Ya. Entonces, ahí. Es un retroceso, el racismo es un retroceso a nivel mundial. Y les traía a colación lo que está pasando en Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos, como siempre nos dicen, está estas protestas de Black Lives Matter, ¿no es cierto? Y todo el mundo se conmociona cuando le matan a George Floyd, pero esto ha venido pasando desde siempre, digamos, ¿no? Porque cuando les trajeron como esclavos eran propiedad y no tenían derechos. Esta parte es importante porque habla de cómo se quejan, ¿no es cierto? O sea, o denuncian cómo enseñar a los estudiantes que en la Segunda Guerra Mundial, los veteranos, que son estas personas de la fuerza militar, en Estados Unidos, cuando fueron a la Segunda Guerra Mundial, a los vets o los veteranos de guerra, les dieron beneficios con una reforma a la ley GI Bill, ¿no es cierto? Una ley que les daba beneficios para que les ayude por ser veteranos de la guerra. Y dice esta crítica, dice, enseñar eso a los estudiantes, eso es historia. Pero si uno les enseña que a los veteranos de guerra, que eran negros, fueron deliberadamente excluidos, es enseñar historia a través de un lente que se llama la teoría de la Critical Race Theory, le dicen en Estados Unidos, la teoría de la raza crítica, es decir, la historia que nos enseñan, la historia que nos dan en el colegio siempre está enseñada desde el punto de vista del dominador, de la dominación, del opresor. Eso es lo que dice esta persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para poder liberar estas cadenas históricas de opresión, es necesario tener estas critical race theory, porque es algo que pasó. Es decir, a los veteranos negros en Estados Unidos les excluyeron deliberadamente de los beneficios que les daba esta ley que promocionaron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los negros son cuerpos desechables, pueden morir, no pasa nada, ¿no es cierto?, cuando van a la guerra. Y eso no pasó antes, pasa hasta ahora. Quería además decirles que esto está en inglés, pero desde la salud pública del 78 hasta el 2022 hemos hablado de la salud para todos, ¿no? Y la salud para todos, para toda la humanidad,
se supone que era un objetivo que debíamos llegar al 2000, pero no ha pasado. Sin embargo, el año anterior, más de 200 journals médicos dijeron que el problema más importante para la salud pública es limitar el incremento en la temperatura global, restaurar la biodiversidad y proteger la salud. Es decir, recién la medicina, ahorita, está dándose cuenta de la importancia que es no solo atender al paciente individual, sino mantener la tierra. Pero esto, la tierra, los límites, ¿no es cierto?, del desarrollo, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, esto siempre ha sido parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Otra cosa, perdón que esto está en inglés, pero fue para una presentación en Atlanta. Hay las tasas de vacunación de los pueblos indígenas, ahora que estábamos hablando, ¿no es cierto?, en el COVID, para marzo del 2022, solo el 50%, es decir, 1.1 millones de indígenas se habían vacunado, según el director del INEC. Sin embargo, cuando ellos dicen por qué no se vacunan, siempre dicen es que es cultural porque no hay confianza en la medicina occidental y por el acceso, la falta de acceso a la distancia. Pero eso no es cultural, es decir, si ustedes van al subcentro y les tratan mal, no van. No se trata de que por su idiosincrasia no quieran vacunarse. Se trata de maltrato, de falta de economía, de que no pueden acceder. Entonces eso no es cultural. El 83% de los mestizos, sin embargo, sí se vacunaron. Y también el 76.2% de los afroecuatorianos. Siempre vamos a ver las cifras así. Otra cosa que me parecía importante es que estábamos hablando de la salud, ¿no? Y cómo el MAIS se aplica, pero ningún modelo se aplica sin presupuesto. Y copié este Twitter porque era uno de tantos, de miles de Twitter que circularon en el paro, que hablaba de que la organización indígena que se fundó hace 36 años, si su gestión y demandas hubieran sido las adecuadas en estos momentos dentro de las comunidades indígenas, abundarían ingenieros agrónomos en alimentos, administración de empresas, etcétera. Pero no, parece que a sus líderes les conviene mantenerlos ignorantes. Es de esta visión que les digo de los indígenas como un objeto, como si fueran cuyes, ¿no es cierto? Esta es una visión bárbara, ¿no? Es bárbara del barbarismo, de la ignorancia pura, porque es como decir que el colegio médico es el responsable de la explotación de los médicos, ¿no? Cuando uno se afilia al colegio médico es el responsable de la explotación que sufren los médicos en los centros de salud. No, el colegio médico gestiona las demandas de los médicos que están explotados en los servicios de salud. Es distinto. Y esto es quitar toda la responsabilidad que tiene el Estado, nación ecuatoriano, en la promoción de las inequidades en salud. Y esto vamos a ver más adelante. Entonces, esto solo era para ver un poco la inversión en salud. Sí es cierto, si pueden ver salud y educación, sí es cierto que se invirtió más en el correato, pero también hay un discurso que no es tan real, porque ya en el propio 2015, es decir, mismo dentro de este periodo no subió más, sino que se estancó y comenzó a bajar, si pueden darse cuenta, ¿no? Pero esto se pudo hacer porque había una bonanza petrolera. No es que se dio solo por prioridad, pero hubo una bonanza petrolera. Sin embargo, como ven, ya en el 2013 había crisis y comenzamos también a tener más pago a la deuda externa, mismo dentro del gobierno de Correa. Se incrementa el pago al servicio de la deuda externa en detrimento de la inversión en salud, mismo dentro de este régimen, y ya con Moreno comienza a bajar y luego firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y está mucho menor la inversión en salud, ¿no es cierto? Y eso tiene un impacto negativo, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Quería además decirles que esto no solo se trata de medicina o de indicadores, pero vamos a comenzar por aquí. El doctor César Pazimiño, que es uno de los genetistas más famosos ecuatorianos, ¿cierto?, publicó este estudio en el que se ve que casi el 60% de nosotros, es decir, el 60% de todos los ecuatorianos, en esta clase estamos 20, el 60% de nosotros, todos tenemos composición genética de indios, es decir, en nuestra sangre, en nuestra piel, nuestro color de piel, de algunos más, otros menos, refleja que todos tenemos, ¿no? Sin embargo, el proceso de colonización ha logrado que podamos blanquearnos, digamos, ¿no? A través de la compra de carros, de acceso a universidades como la San Francisco, la gente se va blanqueando, no necesariamente porque se va haciendo más blanco su color de piel, sino porque se va adaptando al modelo europeo, y eso hace que rechacemos nuestros
nuestros orígenes, digamos, ¿no? Y que siempre veamos al otro como inferior. Esto no es algo nuevo, no es que nos pasa ahora o que ya está superado. Siempre dicen como, pero la colonización fue hace 500 años. Eso es historia, eso pasa todos los días. Todos los días en territorios indígenas todavía entran los militares a saquear petróleo. Todos los días en territorios indígenas hay extracción de minería. Todos los días en territorios indígenas vienen las grandes agroindustrias y quitan agua, quitan fuentes de agua, ¿no? Esto no es exclusivo de Ecuador y sí tenemos datos en Ecuador, pero los compañeros que tienen estos datos que hicieron en la comuna, la Tola Chica, no sé si conocen, queda, justo ayer veníamos a dejarle a uno de los dirigentes de ahí, la comuna Tola Chica queda de la Ruta Viva, pasan el intercambiador del Colegio Pachamama, un poco más hacia el norte, y ahí pueden subir hacia el Ilaló, es como la subida del Ilaló, ¿no? En la comuna Tola Chica hicieron este estudio, pero todavía no está publicado, y los resultados son similares. Entonces, traje este del México del 2017 para que vean. Es súper importante, se llama el privilegio de la piel, y tiene que ver con el racismo, y eso tiene que ver con cómo tratamos a las poblaciones indígenas, y eso tiene que ver con cómo nosotros como médicos vamos a desempeñarnos en los servicios de salud. En México, la población mayoritaria es morena, si se dan cuenta. Y luego vienen moreno oscuro, y luego más oscuro. ¿Ya? Los claros, o la gente que es blanca, es 4.8%. ¿Ya? Sin embargo, el 70% de los comerciales de la televisión, es decir, como México se ve a sí mismo, es claro. Y solo el 30% es moreno. Esto quiere ver, es cómo se ve en la televisión, quiere decir, cuando hacen estos anuncios comerciales, es hacia lo que yo quiero ser, lo que yo aspiro ser cuando tenga plata, cuando pueda comprar, ¿no es cierto? Cuando tenga una buena economía, esto es aspiracional. Pero además, los conductores principales de canales de televisión son en su mayoría blancos. Quiero decirles que no está mal ser blancos, no está mal. Pero en un país donde la mayoría es morena o morena oscura, y que solo el 4.8% tenga el 60%, ya van a ver, no solo en conducción de televisión, peor en la redistribución del poder, que quiere decir cuántos de los gabinetes de cada uno de estos presidentes, de Fernando Calderón, de Enrique Peña Nieto o del actual, no de AMLO, cuántos son blancos, a pesar de que solo el 4.8% de la población mexicana es blanca, el 75% de los gabinetes de Fernando Calderón, en Enrique Peña Nieto el 68% y de AMLO, que se supone que es súper de izquierda, súper de vanguardia, igual el 50%. Esto tiene que ver no solo con cómo uno designa gabinete, sino tiene que ver también con quién tiene acceso a la educación superior. Si se dan cuenta, quiénes son las personas que están preparadas para asumir cargos de poder. Y entonces no cabe duda que los 300 líderes mexicanos, el 67% sea blanco. Esto impacta en Latinoamérica, pasa aquí, pasa en Bolivia, pasa en toda Latinoamérica y también pasa en África, ¿no? Como el poder está redistribuido según el tono de piel, y eso es herencia de la colonización. Ahora, cuando este señor decía que si la CONAI hubiera dirigido bien, no tendrían ingenieros agrónomos, da por hecho que esto no pasa, y esto pasa todavía en Ecuador. Cuando tenemos, en términos de pobreza, ¿no es cierto?, el porcentaje de personas que perciben menos de $85 mensuales son 60% indígenas. Si es pobreza extrema, igual, 43% son indígenas. Si es porcentaje de personas en el quintil más pobre, el 42% es indígena. Empleo adecuado. ¿Quiénes tienen un empleo adecuado? Afiliación al GIES, que ganan, que no es cierto, que pueden cubrir su canasta básica. Siempre, solo el 15.1% son indígenas. Y hay entonces razones para protestar la pobreza y la desigualdad. Ya habíamos visto con algunos de ustedes que estaban en mi clase este cuadro antes, ¿no es cierto? Pero tiene que ver tanto con la cobertura de la canasta básica, si ven todos los indicadores son menores al porcentaje de mestizos blancos, ¿no es cierto? El acceso a educación superior. ¿Cuántos de ustedes pueden acceder? Tanto en la San Francisco, me imagino que debería ser un poco menos, además. O sea, esta cifra es mucho menor, pero a nivel nacional, el 32.2% accede, mientras solo el 13%, ¿no? Y esto tiene que ver, entonces, si todos tenemos estos indicadores estructurales de cómo se configura en la sociedad, no cabe duda que la población indígena que es más pobre tendrá peores tasas de salud, ¿no es cierto?
El promedio de pobreza en Ecuador es del 29%, 1 de cada 3 ecuatorianos es pobre. Les decía esta semana a mis alumnos que hay 3.000 niños en estado de callejización. Eso son solo las cifras que han detectado ahora el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que no han detectado toda la población que existe, ¿no? Pero es más o menos 3.000, eso quiere decir que serán unos 5.000 en la realidad. Esto implica que el 50% de las mujeres indígenas se encuentran en el rango de mayor pobreza, y el 74% consigue llegar solo hasta el nivel de educación primaria, y que entonces tendrán 35% menor de cobertura en partos atendidos y 28% menor cobertura de control prenatal. Todos estos datos, para que no tenía tampoco que decir, ya sabemos, esto sí sabemos, todos sabemos, pero entonces, ¿cómo impacta eso para el trabajo con poblaciones indígenas? Quería comentarles además que en las lecturas preparatorias que les di no es eso, cuando uno va a trabajar, no es una población objeto, sino que es una población que tiene derechos y que son en igualdad y que nosotros podemos conocer estas otras formas de saber que tiene la población indígena. Entonces, si ustedes van con una capacidad de escuchar al otro, de ponerse al servicio, en uno de los, te mandé, ¿no es cierto, Sebastián, en esta cosa de The Guardian para el Reino Unido, nos entrevistaron después de que fuimos a hacer una brigada médica en Sumswim. Sumswim queda cerca de Gualaquiza, al sur, y comenzaba la explotación minera en el 2015 recién. Comenzaba la explotación minera y eran shuaras. Entonces, ¿cómo sirve uno? No sirve como diciendo, es que yo ayudo a todos estos shuaras porque soy tan buena médica y soy tan linda. No, no se trata de eso. Es como uno se pone al servicio de lo que están haciendo allá, que es defendiendo la tierra, que finalmente va a servir para que mis hijos tengan futuro y que los hijos de mis hijos puedan tener un planeta en el que poder sobrevivir, porque son otros modos de vida. Y por eso, para poder aportar a estas resistencias que nos van a hacer bien a todos, porque los modos de vida occidentales nos van a destrozar, este hiperconsumo, el tener cada vez más autos, celulares nuevos, nuevas computadoras, ¿no es cierto? Estos modelos de desarrollo que se basan, ahora hablamos con el cambio climático hablan de dejar de extraer petróleos, entonces todo el mundo dice, bueno, no vamos a consumir petróleo. Eso quiere decir que no hay carros, no hay electricidad, no hay gas para calentar el agua, ¿no? Quiere decir un cambio de vida brutal, que no necesariamente en la pandemia nos afectó mucho a nosotros, pero si ustedes iban a las comunidades, eso no necesariamente afecta porque finalmente son quienes pueden cosechar la tierra, saben cómo cultivar. ¿Cuántos de ustedes, alzan la mano, porfa, han plantado árboles o cosechan en su casa frijol, la abeja, algo de lo que comen? ¿Alguien tienen huertitos? Que ustedes, 1, 2, Camila, Sebastián, Pedro, ya. Y ustedes son los que cosechan porque también hay que ver si la mamá, la abuelita, ¿no? Pero bueno, es distinta la conexión con la tierra cuando uno tiene un huerto que ir a comprar siempre al Supermaxi. Es distinto el modo de vida que se genera de comprar la arveja esta que viene en la bandeja con todo el plástico. Eso tiene más impacto finalmente en el cambio climático. Pero lo que quería decirles es que hay les voy a compartir entonces este código de ética para trabajar. Me avisan cuando ya me pasé del tiempo, porque creo que me pasé el tiempo. Hay este código de ética y con esto voy a tratar de terminar, para poder trabajar con poblaciones indígenas, que está, espérenme un ratito, ¿dónde está voy a volver a la presentación y desde ahí abrir un minuto. Hay un código de ética que se desarrolló en el marco de una conferencia de las Naciones Unidas a propósito de la conservación de recursos naturales o la conservación de biodiversidad, pero no solo como esta parte importante para el cambio climático, sino como el respeto a los territorios ancestrales donde existen esos recursos biodiversos. Entonces, para que puedan entenderme lo que quiero decir. En la Amazonía, los shuaras, los bashuar, cazaban guatusa, que es como dicen que es como carne de cerdo, pero bueno, es un animalito chiquito. Ya cazaban guatusa durante mucho tiempo. Llegó el MAE, el Ministerio del Ambiente, decía, ya, está prohibido cazar guatusa porque ustedes van a exterminar guatusa, entonces ya la gente no puede consumir guatusa. Sin embargo, todo el mundo dice, pero son unos irresponsables.
¿por qué cazan guatusas? Si todos estamos que si los animales tienen que tener esta otra forma de protección, ¿no es cierto? El maestro está bien haciendo. ¿Quién afecta más? Aquellos que cazan la guatusa de uno a uno a uno, porque no es que cazan discriminadamente y matan todas las guatusas. O la petrolera que llegó a arrasar con toda la selva y ya no hay guatusas. Entonces ya no hay, se cambian modos de vida, modos de alimentación y la gente ya, esa poquísima proteína que tenían para comer los pueblos y nacionalidades en estas zonas, en las zonas amazónicas que tienen mayor consumo de carbohidratos, está prohibido porque es protección del ambiente. Entonces son dos paradigmas distintos en cómo se desarrolla la protección del ambiente y por eso se desarrolló este código de ética que déjenme ver que ahorita creo que ya puedo compartir. Ya. Está en inglés, pero les mando el link, ¿ya? Este código de ética Tariwai Ri. Esta es una palabra Mohawk. Mohawk es un pueblo y nacionalidad de Estados Unidos, ¿ya? Es un código de conducta ética para asegurar el respeto a la herencia intelectual y cultural de las comunidades indígenas y locales, ¿ya? Este es un monumento Rapa Nui en Chile, pero lo importante del código de ética es que se respetan los saberes. Y esto me parecía súper importante tratar con ustedes porque, bueno, ahí está la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, está basada en todos estos instrumentos. La Convención 169 de la OIT, para pueblos y nacionalidades indígenas, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de la UNESCO para salvaguardar la herencia cultural intangible, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay algunas, bueno, pueden ver, es súper importante que lean todo el documento. Si algo les queda de esta conferencia, ojalá que sea esto. Y los principios generales éticos es respeto para los asentamientos preexistentes, ¿no es cierto? Y también para a los acuerdos que hemos llegado. En la propiedad intelectual es súper importante que se respete la propiedad intelectual de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Antes de comenzar con las interacciones. Varias de las violaciones flagrantes a estos derechos que hemos visto en el trabajo con comunidades es que, por ejemplo, yo llego, soy una médica y les comienzo a preguntar a toda la comunidad indígena con la que trabajo, ¿qué planta usa? ¿Usted qué planta usa? ¿Usted qué planta usa? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Y me van diciendo toda la información. Gano su confianza, me dan toda la información. Y yo publico un libro que dice Plantas y Saberes Ancestrales, autor Eric Arteaga. Y eso hay miles de libros de plantas y saberes ancestrales que no reconocen la verdadera autoría de esos conocimientos, que no necesariamente son solo de los informantes que les dieron esa información o ese conocimiento, sino de generaciones, de la abuelita y la abuelita, de la abuelita, de la abuelita, de generaciones y generaciones, por eso son conocimientos colectivos. Pues no deberían tener propiedad intelectual. Si es propiedad intelectual, es la propiedad intelectual colectiva. Es lo que pasó con el BIRM, que ahora todo el mundo consume. Este doctor fue a la Amazonía, ni sé qué, y patentó esta medicación que no es su conocimiento. Y él recibe la apropiación monetaria en esto, ¿no? Hay respeto intercultural, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede salvaguardar la pertenencia colectiva o individual de los recursos, ¿no es cierto? De estas cosas que les digo, porque no solo se trata de las plantas o cuidar el agua, sino también el conocimiento que tienen las comunidades es muy importante el respeto y hacer que ellos mismos, por eso, tengan su propia voz, ¿ya? Entonces, esto respecto del código y finalmente, solo termino con esto, ¿ya? Me alargué más de lo que quería porque quería conversar con ustedes. Esto pasó, ya pueden ver el PowerPoint. Díganme si, porfa. Sí, ya. Esto pasó este fin de semana, ¿no? Si lo ubican, la persona que está en la foto, ¿no es cierto? Está el código de conducta. La persona que está en la foto es el ministro de Salud Pública, tocando un tambor. Se fueron al Quinche y organizaron el encuentro intergeneracional de Tantanacui, ¿no? Con esta foto se dice que se está aportando a la salud indígena, ¿no es cierto? Que están haciendo intercambio de saberes. Mientras esto pasaba el 20 de agosto en el Quinche, un viernes anterior quisieron cerrar la sala de parto intercultural en Otavalo, ¿no? Quisieron cerrar la sala de parto intercultural porque no tienen para pagar a parteras, no les
el ministerio no se compromete con el trabajo que realizan y tampoco les dejan atender partos. Mientras esto pasaba y el ministro tocaba el tambor, en esta folclorización, porque esto es una folclorización, es como poner este símbolo, el sello de que sí que están haciendo con los indígenas. Sigue habiendo mayor desnutrición en niños indígenas porque el gobierno del presidente Guillermo Lasso sigue promoviendo que Ecuador sea preeminentemente minero. La minería se da en territorios indígenas que van a causar la desnutrición en niños indígenas y en esas zonas. Sigue promoviendo el petróleo y no hay equidad social. Entonces no importa que el ministro toque el tambor o que les escuchen, normalmente eso es lo que pasa, escuchan, se toman fotos. Tuvimos recién con la Escuela de Partería y con la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, que es la organización con la que trabajamos, hubo la Feria de Semillas. En la Feria de Semillas hubo un stand del Ministerio de Salud que se supone que promovía la lactancia materna. En el stand del Ministerio de Salud hubieron dos funcionarios, una funcionaria y un funcionario que estuvieron con muy mala cara todo el día, ¿no? En este encuentro que era indígena, no dieron ni una sola charla de promoción de lactancia y sin embargo sacaron muchísimas fotos de mujeres indígenas que daban de lactar, que no necesariamente fueron enseñadas por el Ministerio de Salud Pública a dar de lactar. Estos son saberes que se comparten siempre y las mujeres indígenas saben cómo dar de lactar. Entonces, a esto me refiero con la folclorización de las prácticas, mientras todavía en los servicios de salud ahí está este racismo importante, ¿no es cierto? Tenemos este estudio, les voy a dejar, que es un estudio de Ana María de Ventimilla, que es la investigadora. Nosotros como plataforma por el derecho a la salud lanzamos este estudio que narra cómo sigue habiendo racismo en los servicios de salud, sobre todo en Chimborazo, ¿no es cierto? Y cómo, ahí hay una entrevista al Delfín Tenesaca que habla de cómo el Ministerio de Salud Pública promueve el racismo en los servicios de salud. Entonces, tocar el tambor o decir que les escuchamos, que estamos con ustedes, mientras no se cambian las causas estructurales de ese racismo son causas económicas, pero también, como les he dicho, es esta cosa de herencia colonial que tenemos nosotros todavía y que les debe pasar. Es como, en la sociedad ecuatoriana es como un tabú hablar de racismo, ¿no? Como nosotros que somos más morenitos nos tratan distinto de los que somos más blanquitos, eso es cierto. Solo que no hablamos de eso. Eso construye la salud que vamos a dar, cómo nosotros atendemos a los pacientes, cómo van a venir los pacientes de zonas con minería, petróleo, zonas altamente vulnerables, van a venir niños de comunas indígenas para reclamar sus derechos y el 80% va a tener desnutrición. Eso es lo que construye salud en comunidades indígenas y así se acompaña un poco el proceso de comunidades indígenas. Me alargué un poco más de lo que quería hablar y quería ver ahora si Vivi querías comenzar, tal vez. Es bien importante que además que si yo les hablo del trabajo con comunidades indígenas en la zona norte, con Cotacachi, ¿no es cierto? Que hemos acompañado un poco el proceso de esta organización que es histórica, de 45 comunas en la zona de Cotacachi, que haya la voz de una de las personas y doctoras que existen en esas comunas, y que es la doctora Viviana Guitarra. Vivi. Listo, muchas gracias. Yo creo que puedo continuar, ¿no? Si no hay ninguna pregunta para la doctora Erika. Creo que siga, Vivi. Siga y así al final les dejamos, ojalá tengan más preguntas al final. Siga. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí se ve. Bueno, como dije al principio, pues mi nombre es Viviana Guitarra, pertenezco a la provincia de Imbabura, al cantón Cotacachi. Pertenezco a una comunidad de acá de Cotacachi que se llama Comunidad del Batán. Bueno, primeramente, pues agradecerle a la doctora Erika por la invitación realizada. Más que todo era ver la perspectiva, ¿no? Que yo como mujer indígena y además médico, pues percibo con respecto a la salud. Bueno, quiero iniciar con unos antecedentes, ¿no? Que justamente he sacado de la página que les está compartiendo la doctora Erika de Ana María Ventimilla.
Entonces ahí pues iniciamos de que a pesar de que la Constitución ratifica la salud como un derecho y una obligación del Estado, esta premisa no se cumple en los territorios indígenas y está bien claro decir ahí con todos los estudios que mostró la doctora, pues que definitivamente este derecho por parte del Estado no se cumple, ¿no? Además, tenemos que datos del Banco Mundial del 2018 revelan que Ecuador, junto con Venezuela, Bolivia y Perú, destinan el menor presupuesto per cápita a la salud. Hablamos de aproximadamente $500, en comparación con Cuba, Uruguay, Costa Rica y Chile, que invierten más del doble. Hablamos de un total de $1,380 en el caso de Chile. También tenemos que datos de 2018 y 2019 nos revelan que más del 50% de los niños y niñas indígenas sufren de desnutrición crónica. La tasa de mortalidad infantil en comunidades indígenas es 3 veces superior al promedio nacional. Hambre y malnutrición, obesidad y sobrepeso, diabetes e hipertensión se suman al perfil epidemiológico de estas poblaciones. Podemos hablar un poco en este acápite, pues de que eso es algo real, ¿no? Pues le puedo hablar desde mi experiencia al yo querer hacer un estudio, o mejor dicho, al querer hacer una brigada de salud a nivel de niños, ¿no? Para ver cómo está su estado de salud a nivel general. Pues de los 20 niños que nosotros pudimos atender acá como comunidad de El Batán, pues nos dimos cuenta que estos datos son reales, porque de los 20 niños que nosotros pudimos atender, observamos que la mitad más uno, pues sí sufren de desnutrición crónica y también de sobrepeso. Entonces vemos de que los datos no están o sea, que no van no son irreales, ¿no es cierto? Entonces, sí es una problemática saber que estos datos pues se vean afectados en nuestras zonas rurales. Además, los pueblos indígenas del Ecuador atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad debido a enfermedades como hepatitis B, tuberculosis, malaria o dengue y también el nuevo coronavirus. Y la desnutrición y la anemia que afectan sus sistemas inmunológicos y les dejan expuestos a las enfermedades infecciosas potencialmente letales. También hablamos de los patrones de desigualdad entre áreas urbanas y rurales. Aquí pues nos hablan de que los médicos tienden a concentrarse en mayor proporción en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, debido a esto vemos que hay problemas serios de distribución. Por ejemplo, en la región Sierra, las provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi son las que mayores carencias han tenido en lo que se refiere a cobertura de salud y saneamiento. Además, presentan las tasas más bajas de médicos por cada 10,000 habitantes, aproximadamente 34 médicos, como nos habla en este estudio. Pues eso se puede ver, bueno, les puedo comentar un poco de la experiencia que yo tuve, ¿no? Al realizar mi servicio rural. Yo tuve la oportunidad de realizar mi servicio rural en la provincia de Orellana, en la comunidad del Edén, que es prácticamente a 5 horas en canoa, adentrándonos por el río Napo. Entonces, siempre había déficit de medicamentos, perdón, bueno, aparte de medicamentos, de médicos y otros personales de salud, por el hecho de la distancia. Entonces, siempre había esa escasez de personal de salud. Muchos de los médicos pues no querían ir a las zonas rurales más alejadas, ¿no? De nuestro país. Entonces sí se puede ver que hay más concentración en las grandes ciudades, puede ser Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. Entonces, esa distribución inequitativamente pues se ve reflejado en las atenciones de salud. También observamos que durante el periodo 2013 a 2017 se formaron aproximadamente 1,500 TAPs, considerados el eje principal del MAIS, del Modelo de Atención Integral de Salud. El objetivo fue llevar la salud a los hogares, comunidades y familias. El papel de estos agentes de la política pública en salud
era trabajar directamente con la comunidad, fortalecer la participación social y la corresponsabilidad en salud como bases de un modelo de salud sostenible. Eso es, digamos, el objetivo, ¿no?, del Ministerio de Salud Pública al formar los TAP. Pero tenemos también que ver la otra cara, por así decirlo, de los usuarios, ¿no? Y también de cómo los médicos ancestrales se sienten ante esto, ante esta nueva propuesta del gobierno. Entonces, observamos que algunos testimonios de médicos y parteras tradicionales de las comunidades ven a los TAPs como vigilantes de la política en salud y no como promotores que faciliten la articulación de conocimiento y prácticas distintas, ni que posibiliten una mejor comprensión de la problemática, necesidades y demandas de salud de los territorios a las entidades de salud. Pues aquí yo al vivir en una comunidad indígena, pues también me he podido dar cuenta, ¿no? De que no se, por ejemplo, las compañeras parteras, yo no les veo que hagan una alianza estratégica o equilibrada para que puedan trabajar mancomunadamente con el centro de salud o con los personales de salud. Siempre van a ver como inferior, ¿no?, a las parteras tradicionales, entendiendo también de que ellas juegan y jugaron desde hace mucho tiempo atrás un papel muy importante en la salud de nuestras madres. Es llevando también un ejemplo de donde yo hice mi servicio rural, pues nosotros nos encontrábamos a 2 horas de las comunidades del Edén, ¿no?, de la comunidad en el que yo me encontraba. Entonces, las únicas que podían ayudar a dar vida a las madres eran las parteras. Entonces, no es justo o no, bueno, personalmente no me parece de que por parte del Estado del Ministerio de Salud, pues como que les mejor dicho, como que les empiece a decir cosas que a las parteras les dé miedo, ¿no? Por ejemplo, tuve la experiencia de estar en una reunión en donde el Ministerio de Salud pues le dijeron a las parteras de que ellas solamente tenían la obligación de captar a la paciente, de hacer sus controles, pero obviamente que tenían que llevar a la paciente al centro de salud para que realicen todos los estudios y en el momento de empiecen ya con el proceso de parto, pues ellas no estaban en la capacidad de atender ese parto. Entonces, un poquito analizando esa parte, nos damos cuenta de que antes las que ayudaban a dar vida, ¿no? Ayudaban a dar vida a un nuevo ser eran las parteras y además encontrándonos en una situación como las que le comento, en ese contexto del lugar, ¿no? De que había como que comunidades a 2 horas por vía fluvial. Entonces, yo creo que las parteras eran unas aliadas estratégicas, porque imagínense si es que ellas no existieran, pues las mamitas de allá tuvieran menos compañía, menos ayuda en lo que es al respecto de dar a luz. Entonces, me parece que es un poquito injusto, o mejor dicho, injusto, de que no se les reconozca ese trabajo. Ahora, mucha de las cosas que también he escuchado es que quieren que las compañeras parteras, las mamás parteras, hagan el control, el seguimiento y después, aparte de la captación, ¿no? Y que se les refiera a los hospitales. Y lo toman eso como un trabajo que ellos lo deben hacer. O sea, en ese aspecto el Estado no está como pensando en algo, en un trabajo que tenga que tener un salario. Entonces, nosotros en ese aspecto, cuando he escuchado de que muchos dicen
que las parteras quieren recibir un salario, que necesitan un pago, pues no se le, yo creo que no están como que exigiendo algo de más, porque es un trabajo que el ministerio está pidiendo, y cuando ellas ya piden como que un salario, un reconocimiento, pues ahí ya lo ven como que si es que las parteras no lo están haciendo por vocación, sino más por un salario. Entonces, yo creo que en esa parte también debemos entender de que, o sea, nada es fácil, ¿no? Y siempre debe haber un reconocimiento. Si a los TAP que ellos son, por ejemplo, los técnicos en hacer el control, más que todo en reconocer los lugares, las familias, las personas que se encuentran con problemas de salud, ellos reciben un sueldo. Entonces están pidiendo como también un trabajo a las parteras, y no quieren y no quieren reconocer ese trabajo. Y tampoco quieren que como que ellas empiecen a atender el parto como tal. Entonces, a la final, pues no se sabe en qué posición se encuentra el Ministerio de Salud Pública frente a nuestros saberes ancestrales. Entonces, algo que me preguntaba, ¿no? La doctora Erika es, ¿qué es ser médico indígena? Por ejemplo, esa es una pregunta pues bueno, yo en mi persona pues nadie me lo ha hecho, ni siquiera yo me lo he hecho, ¿no? Y es cuando yo vengo y analizo, entonces digo, ¿qué es ser médico indígena? Entonces, hablando personalmente, pues yo pienso, ¿no? Que primero es romper estigmas sociales, porque, bueno, aunque yo no haya recibido como una discriminación tan vidente, sí he recibido una discriminación, digamos, en cómo se comportan las personas que están a tu alrededor. O sea, esa inferioridad que siempre se ha mantenido. Entonces, como que te preguntan, o sea, tú eres indígena y eres médico, o sea, como que lo ven algo no tan común, y pues siempre hay esa duda que ¿de verdad eres médico? Entonces vemos que actualmente hay muchos indígenas preparados que han logrado superarse y obtener un título de tercer nivel. Hay muchos médicos indígenas, pero también tenemos que sacar la otra cara de la moneda, que es que inclusive los médicos indígenas estamos perdiendo esa visión de nuestros conocimientos ancestrales. Es como bien al inicio de la exposición, un compañero mencionó de que eso no nos enseñan en la medicina occidental o no sé, actual. Entonces eso es verdad, ¿no? Porque siempre nos dan un patrón, nos dan un patrón de conocimientos que debemos seguir. Entonces, pues yo me eduqué en la medicina occidental o moderna y asumí un patrón. Y es hasta que, hasta hace 3 años que yo regresé a mis raíces y pude también, o sea, sentir, ¿no? Esa necesidad, como ese llamado de que necesitaba aprender algo más, que la verdad no me sentía completa. Entonces, como que si yo quiero llegar a todas las personas, necesito aprender o inclusive pues en recordar todo lo que, todo lo que conlleva la medicina ancestral. Entonces yo pienso que ser médico indígena es una gran responsabilidad de mantener el equilibrio entre la medicina ancestral y la medicina moderna. Además de, como les decía, de reconocernos como nuestros los saberes ancestrales, porque es verdad que inclusive nosotros siendo indígenas hemos estado perdiendo mucho de mis colegas indígenas, prácticamente se han desligado a lo que es la medicina ancestral. Y es como algo, es algo muy difícil, ¿no? Porque
Al inicio es como que es decir, te insertan un chip en donde tú tienes que seguir un patrón y después para tú reconocer, aprender, reaprender lo que es la medicina ancestral, es como quitar alguno de esos temas que te enseñaron en la medicina occidental para tú poder entender la otra parte. Entonces, yo considero que la medicina ancestral es algo más energético, más espiritual, inclusive como que con eso tú puedes llegar mejor a la gente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? De parte de todos los médicos es el respeto de los conocimientos de nuestros yachak, como bien lo conocen los sanadores. Ellos tienen también una larga trayectoria en cuanto al sanamiento, ¿no? Ellos han curado ciertas enfermedades. Entonces yo creo que hay que valorar y respetar todos esos conocimientos. Además de que, o sea, a mí como indígena y al yo poder hablar el idioma quichua, me ha permitido tener una buena relación entre médico-paciente en donde se ha visto un ambiente de confianza y de mejor entendimiento. Y de esa manera, pues, o sea, obtener y brindar una atención de calidad, calidez. Pues aquí les he puesto algunas imágenes en donde he estado en distintos momentos aquí como aprendiendo en lo que es y recordando nuevamente lo que es nuestro altar andino, ¿no? Las energías de nuestros apus. Entonces, todas esas cosas yo creo que nos enriquece como persona y mucho más como médicos. Entonces, yo creo que es muy importante tener ese equilibrio entre la medicina ancestral y la medicina moderna. Yo he podido, inclusive en la parte donde hice mi servicio rural, en Coca, o sea, tener esa confianza, esa conexión, esa calidez entre las personas, los pacientes mayores, porque sí, ellos allá solamente hablaban el quichua, entonces es como que el idioma nos unificó mejor y pues se pudo entenderles cuáles fueron sus verdaderas dolencias y pues de esa manera ayudarles, ¿no? A resolver. Entonces, otra pregunta que me hacía, ¿no? Y las que se hacen ustedes también en este proyecto es, se puede se puede complementar los saberes ancestrales con la medicina moderna o combinar. Entonces, o sea, en mi percepción, yo pienso, ¿no? Que mientras no exista un verdadero reconocimiento y respeto a la diversidad de los saberes ancestrales, que permita una interacción equitativa y sinérgica, no se puede hablar de un trabajo en conjunto entre saberes ancestrales y la medicina moderna. También, mientras siga existiendo racismo, discriminación, desigualdad, acceso diferenciado, malas condiciones de los servicios de salud en las zonas rurales de la población, seguirá existiendo una incapacidad colectiva para garantizar una salud adecuada. Además, necesitamos vivir el verdadero significado de interculturalidad, entendiendo que la interculturalidad en salud implica que el personal de salud tenga la apertura para reconocer saberes y prácticas médicas distintas, aceptar los límites de cada sistema médico y comprender la pluralidad en la medicina. Este capítulo pues va de parte en parte, ¿no? Tanto a la medicina ancestral como moderna. Y pues yo, hablando un poquito de la experiencia que he tenido con la escuela de partería, ¿no? He visto de que las compañeras parteras sí reconocen cuáles son sus límites. Ellas lo que me han dicho es que solamente necesitan tener una conexión que sea de confianza, de respeto entre el personal de salud de la parte
occidental o de la medicina moderna. Entonces, al no tener esa confianza, ellas se limitan, como que no quieren tener ninguna conversación, aparte de que siempre se les ha hecho inferior, porque ellas han querido tener una conexión en el que puedan ser una ayuda mutua, ¿no? Equilibrada, más no de que uno sea mejor que otro. Entonces yo creo que esa parte todavía hay que trabajar a profundidad. Mientras no se reconozca estos saberes ancestrales, ¿no? De una manera basada en el respeto, pues se ve difícil de que se pueda combinar estos saberes ancestrales con la medicina moderna. Y también ustedes se darán cuenta que en el último paro que tuvimos, ¿no? No prestan o ponen como que inferior a las personas indígenas. Ustedes se habrán dado cuenta de que hubo muchas personas indígenas que fueron heridas, inclusive hubieron muertos, pero el gobierno en ese entonces, en ese momento, pues no se manifestó en lo absoluto. Pero cuando murió un militar, entonces ahí se vio muy obvio como que esa preocupación y solamente que se le dio importancia a la persona fallecida. Entonces se ve de que el racismo, la discriminación, la desigualdad siguen existiendo, además de que se visualizó mejor eso también en las personas mestizas, ¿no? Entonces creo que como bien dijeron, la discriminación siempre existió y solamente como que se tapaba por diversas causas y en el paro eso como que rebrotó. Y sí, pues nosotros en una reunión que tuvimos pudimos ver que las personas, o sea, los compañeros indígenas de mi pueblo se sintieron muy ofendidos en esa parte, entendieron que el racismo sigue, que la discriminación inclusive ha aumentado. Entonces, es eso en lo que yo puedo decir. No sé si hay alguna pregunta, pues estoy presta para cualquier inquietud. Gracias, Vivi. Chicos y chicas, creo que queríamos hacer más de intercambio con ustedes. Les pregunté hasta qué horas tienen. ¿Podrán prender las cámaras para ver con quiénes estamos? Pedro, me pareció súper importante tu pregunta. Creo que sí hay médicos que valen la pena y que pueden trabajar con pueblos indígenas, pero quería ver si podemos hacer una cosa con ustedes. ¿Pueden prender las cámaras para ver con quién estamos hablando? ¿Podrán? Aunque estén en pijama, si no han comido, si no están... ¿Podrán prender las cámaras, porfa? Hola. Hola, Corina. Ana Belén. Gracias, Daniela. Gracias, chicos, aunque estén manejando ya. Vamos a tratar, gracias, les decía Pedro, me parece súper importante tu pregunta y lo que no quería es como esta exposición, entonces los especialistas y luego ya. Les voy a poner una cosa para causar controversia, ¿ya? Esto les adelanto. Entonces, veamos pongo este video, ustedes sientan qué les parece este video y después hacemos las preguntas y quisiera así escucharles sus opiniones, ¿ya? A ver, Vivi, esto me acaba de me acabo de sacar bajo la manga, entonces veamos cómo nos va. ¿Ya? Déjeme ver. ¿Dónde está? Le acabo de mandar también al Sebastián. Sebastián, si no puedo compartir yo, podrás compartir. Espera. Déjame ver. ¿Comparto yo? ¿Puedes? Sí. Este video le acabo de mandar al Sebastián. Vamos a ver este video, escuchar este video y después de este video me cuentan qué piensan de la salud indígena. Ahí seguimos avanzando, ¿ya? Para ver si se mueven los sentimientos y se despiertan el sábado. Ya, puedes compartir con sonido, porfa. Ya. Contarles que este video compartí en Barcelona con la Asociación de Médicos Familiares La Capsalera. Estaban emocionadísimos, ya. ¿Sí se escuchó?
Sí, sí. Todos los sectores sociales en el país que nos hemos levantado hasta bajar las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Shukmakilla, Shukshunkuya, Shukyuyaya, Runa Kuna Kashpaka, Kanakanchi, carajo. Los medios le ponen ajo, sazón a la información, preparando puro racismo para toda la nación que no cacha. Y macha, alicha, nalicha, yapacha, ashacha, shinaya, nyukanchi, yaktakuna, y mashachi, vidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, frialdad, falsedad no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Runakuna tukuya hatari kapari makipura rispa usasumi aliyu yaita tukyachishuni matashina grishun kaikayakimari yakiman yakurkanchi shukyashina kanchi shukyuyaya shushumuya shukmakiya urkumanda shamushkanchi mishuyu yaita urmachispa katishumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia en paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Boom, 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 boom. Kaipimbin rikurin, imashata shinarin, kanguna te yachachin, kapatukuya yakashpa usharin, pulpita tala kushka kanchi, kanguna maripuchin, kapatukuya hatari kami kanchi, kanguna takanchuchin kapa, kikin bakungapi mukuta yarin, kichi karumanda rikushpa chuchushpa kalpan kichi, punda manda makana hunchi, shinakashpa kamishana kanchi, kunanga hatari shunchi. Falla, que la guerra estalla, estamos preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. Gracias, Sebastián. Eso. Entonces, gracias, Daniela. Pedro, puedes hacer tu pregunta en alto y luego Daniela, y así vamos, si les parece, conversando. Va a estar chévere. Dale, Pedro. Bueno, buenos días, estoy viajando, perdón. Pero más que nada, o sea, lo que me gustó bastante es como que resaltar eso de la folclorización que te dijo, de que no hay un proceso verdadero donde se incluye a la población indígena en la salud, porque nosotros, o sea, por ejemplo, hice otra pregunta sobre cómo se puede aprender, cómo se puede enseñar al médico general los saberes ancestrales, porque a veces nosotros decimos, como dijo Viviana, sí, en su situación de que, o sea, le tomamos de menos a los saberes ancestrales, decimos, esas hierbitas no hacen nada o algo así. Entonces, nosotros como médicos, yo soy de Guaranda, soy de Bolívar, entonces no se me nota que no soy morenito ni algo así, entonces, pero me gusta hacer como que hincapié de que las poblaciones indígenas no son reconocidas de manera adecuada en
en el sistema de salud. Porque allá o sea, en Guaranda es una población, pero más allá, a 10 minutos ya están las personas indígenas y no se les da la atención adecuada. Tal vez, como usted dijo, no es por factores culturales, sino por factores de distancia, de inequidad social. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como médicos generales ya empezar a hacer una inclusión más allá? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sí hay médicos que lo hacen. Y hay un médico, es chistosísimo porque ahorita decimos, ¿no es cierto?, esta cosa de hay que rescatar las raíces, se puede ser buen médico, no tiene que ser un buen médico solo aquel que es un médico indígena y que comprende y que ha vivido en carne propia la explotación, sino hay un médico que ha vivido en el Oriente que se llama Manuela Monarriz, que ya les voy a decir. Ahorita quería compartirles, Manuela Monarriz también le he contado a la Bibi, estuvo en Orellana, o sea, la Bibi trabajó en el Edén. Si vieron, les puse en el chat. En el Edén es la población donde se hicieron los estudios para la demanda a la Texaco, ¿ya? Ese es el Edén. Ahí hay explotación brutal de petróleo y siguen, son como 30 años, ¿no? Y entonces les toca hacer marchas y entonces les toca levantarse, no es que la gente decide ponerse violenta. Un día dice, oh, me puse violento y ¡pac! Se toma las calles. Eso es bien difícil de poner en el imaginario colectivo porque lo que más me gusta del video de Rikchani, hay dos cosas. Uno, que ahí está este chico de Cotacache, que no sé cómo se llama, pero le vimos recién en el Moyurraimi, que cuando ya se está terminando el video dice, hay que respetar los saberes ancestrales, ¿no? Este chico es rapero de una de las comunas de Cotacache. Y dos, que nuestra práctica médica no es estéril, ni nosotros que estamos en el subcentro no nos relacionamos con la política y no tenemos nada que ver con el paro. Eso no es cierto. No es cierto. Y ahorita justo que estabas tú en el bus, y no es cierto, con mucha gente me acordaba, nosotros dimos atención con la Bibi más que yo. Nosotros dimos atención médica en el paro. ¿No? Entonces, mientras hubo un día que yo le decía, ya Bibi, vámonos de aquí, porfa, porque se está poniendo bien denso cuando fueron a la Casa de la Cultura. Y la Bibi me decía, no me puedo mover, yo me voy a ir si no están todos los médicos de Imbabura, médicos indígenas de Imbabura que estaban dando atención, no me voy a mover de aquí si no están todos. Y yo estaba, la verdad que después del 2019 me he quedado bastante sensible, entonces yo sentía que nos iban a atacar y me fui. Pero le dije, tienes que salir por acá están los militares, verás los policías, y se quedaron encerradas, las médicas indígenas, encerradas por militares y policías, y les lanzaban bombas, aun cuando ellos decían, no estaban con la banderita blanca, es atención médica, igual, ¿no? Entonces nuestra práctica médica no está separado de esto, no todos los médicos querrán apoyar en la atención al paro o en la atención a los heridos que vienen a reclamar con justicia, que no tienen alimento, que el 80% de sus hijos está con desnutrición crónica, que el resto de sus hijos que son adultos no tienen acceso a la universidad, que les están quitando las tierras, en cuyos territorios en INTAG está habiendo explotación minera, que va a haber explotación minera en Morona, Santiago, que va a haber explotación minera también en Bolívar, una tierra que no ha tenido explotación minera hasta ahora. Y te decía que me acordaba de cuando te vi en el bus. Habían estas chicas en la central que eran médicas y que les obligaban a tener clases en la central aun cuando estábamos en paro porque el gobierno decía que seguimos trabajando. Y ellas, mientras atendían enfermos y esquivaban balas, estaban con el celular. Sí, doctor, ¿cuál era la pregunta? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Y seguían dando atención médica y corrían y atendían enfermos y ejercían su profesión mientras estaban obligadas a ir a clases de medicina en la escuela pública, en la universidad pública. Entonces, hay varias formas, no necesariamente conocer las plantas. Para mí sí es importante que sepan de las varias formas que hay. Estoy buscando esto, ya. Mientras hablaba estaba buscando esto. Hay formas como las de este médico que es español, que no tenía idea. Es un médico, además es un médico capuchino, que es un médico como monja, ¿no? Es un médico monje. Yo trabajo aquí también. Entonces la Bibi hacía por aquí, debe ser lo de el Edén. Aquí estamos en Quito. Ya, ustedes van al Coca, no sé si han ido al Coca, de Quito al Coca más o menos en bus, si yo salgo a las 11 de la noche, llego a las 5 de la mañana, porque la carretera está mal. Si salgo a las 11 de la noche, llego a las 5 de la mañana al Coca, a las
si llego a las 5, más o menos a las 6 puedo coger el turno y cojo una lancha de 8 horas para arriba, llega a Nuevo Rocafuerte. Yo no he sabido, pero estamos casi en la frontera con Perú, ¿no? Y recién me fui a almorzar a Perú porque voy trabajando hay muchos años, pero no sabía que había cómo. Entonces, en Nuevo Rocafuerte, aquí, yo diría que soy medio mala para geografía, pero que si aquí es el Coca, la Bibi estaba como para acá. El Edén es como a unas 4 horas nomás, creo que en lancha, pero no me acuerdo, Bibi, es de 4 horas. De 4 a 5 horas. Es Exacto. prácticamente como 4 horas antes de llegar a Nuevo Rocafuerte. Entonces será como por acá, digamos, ¿ya? Ajá, exacto. Todo esto es en lancha, ¿ya? Hay médicos que pueden juntar y dar excelente. Este es el hospital de Nuevo Rocafuerte. Este es el Hospital Franklin Tello y fue fundado por los capuchinos. Es un hospital chiquitito, pero este médico, este cura que ya tiene 80 años o algo así, recién vino a lanzar su libro. Él es una persona totalmente admirable. Vino en los 70s, cuando en Nuevo Rocafuerte no había nada, solo selva. Vino en los 70s y decía, cuando ustedes le leen a él, tiene un libro hermoso que se llama Curar en la selva herida. Quería que le vean. Ahorita ya camina más lentito, ¿no? Él decía, yo soy médico occidental, no necesito ser yachag, no necesito folclorizar lo que decías ahorita, Sebastián, las prácticas y decir, oh, yo conozco de energías y entonces prendo la vela y yo equiparo. No necesito hacer eso, necesito hacer medicina occidental y respetar al paciente. Y con eso. Y hay una entrevista que le hace al Manuel Amonarris, le hace el Miguel Nipper, que es otro alemán, nada que ver, no es indígena, pero lo único que hace es practicar medicina occidental con respeto. Y eso es todo. Y la gente se abre entonces el Miguel Nipper la entrevista, aquí está, les voy a dejar, 30 años de cirugía en la Amazonía ecuatoriana al Manuel Amonarris y le dice, a ver, ¿por qué no dejas, si tú te llevas tan bien con los pueblos indígenas, por qué ese hospital de Nuevo Rocafuerte, como queda casi en la frontera con Perú, tienen todas las etnias? Porque las monjas hablan el idioma. Entonces, cuando hablan el idioma, la gente ya tiene más confianza y puede entender lo que le está pasando. Pero además, si la persona le dice, ¿sabe lo que pasa? Es que tengo un mal y me lanzaron un espíritu, no se ríen, ja, qué ignorante usted, no tiene eso. No, les dicen, entonces cuéntame más. Y trata de, en la historia clínica, sin desvalorizar lo que le está diciendo el paciente, de tratar de detectar eso en su práctica médica. Él era cirujano y decía, yo no, en el hospital no van a entrar los yachaks. No es que los yachaks también dan atención al hospital, decía. Son una persona muy ignorante, les das entrar a los yachaks para que den atención en el hospital en esta parte de la Amazonía, decía Manuel Amonarris, no yo, porque si uno deja entrar a uno de los yachaks al hospital, se da cuenta que el bando contrario, porque son yachaks que se pelean, ¿no? En bandos territoriales distintos, le va a considerar el hospital como territorio enemigo y va a mandar lanzas de poder y estas cosas, y nosotros no podemos meternos en eso. No decía, nosotros no podemos meternos en eso porque es una estupidez que crean las energías o es de ignorantes creer en este manejo de poder. No, decía, nosotros no nos vamos a meter en eso porque esas son disputas de hacia afuera. Nosotros damos medicina occidental de muy buena calidad, tratándole bien a la gente, y una de las partes más importantes del Manuel Amonarris era, decía, un buen médico tiene que estar dispuesto a ser cirujano, a manejar el microscopio, a ver exámenes histopatológicos, pero también a ser conductor de lancha cuando te toca irle a dejar al niño muerto a la madre que le prometiste que le ibas a salvar la vida. Entonces, pararnos es súper importante, poder coger el guagua, el cadáver del guagua, poner en la lancha, llevar y hablar con la mamá, y sentarte con la mamá y llorar con la mamá. No se necesita mucho más para ser buenos médicos, sino ser empáticos desde la parte de la medicina occidental. Si todos fuéramos solo buenos médicos occidentales, pero además acuérdense que cargamos con la historia de racismo que tenemos en este país, y podríamos deconstruir estos de los privilegios blancos y verles a los que somos un poquito morenitos, vernos distintos de los que somos blancos. Otra sería, entonces les recomiendo muchísimo Curar en la selva herida si quieren saber cómo puede ser un médico que practica medicina occidental, pero perfecto, y que es muy aceptado por pueblos y nacionalidades solo porque hace medicina de calidad. Eso. ¿Quieren? Del video, perdóname, Daniela, tú estabas alzando la mano y no te dejé hablar. Daniela, ¿estás?
¿Aló? Sí, ahí me escuchan. Sí, dale. ¿Aló? Sí, ya. Buenos días, Erika. ¿Cómo está, Vivi? Qué emoción poder escuchar también ese lado desde una perspectiva real y de una representante. Le felicito mucho, además, por ser médico. Yo creo que, como usted nos contaba, casi nadie llega a los estudios universitarios y peor en una carrera tan difícil como medicina. La verdad, yo estoy muy, muy consciente de que el pueblo indígena es un pueblo muy que se centra mucho en las emociones, que sabe cómo receptar las palabras de mucha gente. Yo estuve yo pude estar como en contacto con algunas personas indígenas y a mí me admiraba el respeto, la atención que nos tenían a nosotros como personas de médicos, como personal de salud. Y claro, fue lo contrario. A mí me daba mucha gana de conversar con él y no poder comunicarme me daba un poco de tristeza, pero yo creo que justo usted como médico indígena, que justo Eric le preguntaba qué significaba eso, yo creo que es algo muy, muy necesario en nuestra comunidad eh, como estudiantes de medicina, porque el querernos formarnos de forma integral, de forma no solo en la parte académica y de conocimiento, sino ser un buen médico en el tono de atender justo esas necesidades de una salud no solo física, sino también hasta espiritual, porque nosotros somos, o sea, tenemos nuestra parte biológica, psicológica, espiritual, y, y yo lo que deseo es que también se nos siga instruyendo en este mundo, escuchando a voces como Vivi, porque ellas son justo las mediadoras, las que pueden apoyar a ese lado y avanzar, por ejemplo, con las parteras. En Nayón, donde yo estaba haciendo mis prácticas, mi primera introducción al sistema de salud, fue increíble ver cómo también se hablaba de muchas parteras y cómo se estaba comenzando a hacer planes para aliarse con el centro de salud. Pero sí me daba tristeza escuchar a algunos líderes que más bien no apoyaban esa idea y otros que hacían todo el esfuerzo y se quedaba solo en eso, en esfuerzo y en ideas. Entonces, yo creo que es súper importante que desde la salud pública, desde nuestra formación, se abarquen estos temas para que nosotros no solo queramos, por ejemplo, aprender un poco de quichua, sino más bien saber la realidad primero y comenzar a atender eh, esas necesidades de esa población donde es muy marginada o limitada el acceso, que nosotros también como personas hagamos proyectos, que a mí también me parece increíble esto que ha hecho Sebas y, y la CAMI, para que no líderes como él, por ejemplo, que tiene muchos frentes de acción, como nos comentaba y recién la conocía en esta clase, yo emocionada de tener también tutores y profesores que sean tan comprometidos con la sociedad. ¿Aló? Daniela, Daniela, creo que se cortó o es mi internet, chicos, pueden decirme. Creo que se muteó. Ya. Gracias, Daniela, y felicitaciones, Sebas. También, sí, a todos. Es lindo que de hecho, los 21 que están aquí, 23, 21, sí, porque sin la Bibi y sin mí. ¿Quieren leernos las preguntas o decirnos para en lugar de solo... Mientras lean las preguntas, o quién mandó cómo concientizar a los médicos en la formación problemática, esa grande, ¿quién mandó la pregunta? ¿Saben? No. Abre un formulario de Forms para que vayan poniendo sus Ok. preguntas y pusieron eso. Entonces, en la UCE solo se da una materia... esto quería también decirles. Como médicos, es súper, todo esto aprendí en el paro ya. Primero les voy a pasar unas fotos lindas. Les voy a compartir esto porque ahorita hablando del paro me da mucha nostalgia. Fue súper duro. Entonces, justo cuando les decía, el ministro estaba tomándose la foto de lo lindo, de ni sé qué, del tambor.
digamos, no está mal que quiera conversar con las parteras, pero si quiere hacer algo efectivo, el ministro debería ver cómo se avanza en las mesas de negociación del gobierno de Lazo con el movimiento indígena, sobre todo en la parte de salud. Acuérdense, yo les daba clases de salud pública, no sé si todos estaban conmigo, pero les decía, los centros de salud no están funcionando. Los centros de salud no están funcionando. Vamos a Cotacachi y les cobran por los partos. Vamos a Cotacachi y no hay medicación. Y la ministra Jimena decía, sí hay educación, sí hay medicación. Y no había. Y la gente iba a los subcentros y no había. Entonces, ¿qué tuvieron? Los médicos, ¿se acuerdan que salieron en esta rueda de prensa a decir, no hay medicación? Los médicos de los hospitales. Finalmente, cuando reconocieron que en realidad no había medicación, no fue ni cuando los médicos salieron, sino cuando hubo la movilización. Cuando hubo el paro, el gobierno tuvo que reconocer que la salud estaba hecho pedazos, que no hay financiamiento y no hay medicación ni siquiera en los subcentros. Entonces, sí quiere un impacto importante en las poblaciones y comunidades indígenas del ministro, además de tocar el tambor, digamos, porque no está mal, debería viabilizar las demandas del movimiento indígena en las mesas de negociación del gobierno con la dirigencia indígena, digamos. Pero lo que parece que está pasando ahora es que para decir que sí atienden a la población indígena, entonces, ¿qué están haciendo? Están lanzando el programa de desnutrición cero en Cotopaxi. Les dicen a una comunidad, ¿podemos ir? La comunidad va a decir, claro que sí, porque tenemos desnutrición, vengan. Pero no necesariamente hablan con la dirigencia o con la organización o con las demandas que se hicieron sentir a nivel nacional. Y quería mostrarles esta foto que, déjenme ver si les puedo poner, porque mucho se puso se habló del paro y se puso desde los medios de comunicación esta cosa de son unos vándalos, son unos terroristas, vienen con terrorismo a atacarnos. Y esto nos llenaba de orgullo porque estos chicos, no sé si la Biblia les conoce, pero estos son los Umazapas. Nosotros estábamos en el paro cuando mandaron esto y en Cotacachi todo el mundo estaba súper orgulloso porque estaban al frente en la primera línea. Si ustedes pueden ver, están defendiéndose con un escudo de metal, de balas y de todo, y están tocándoles las flautas a las armas. Así de difícil y de distinto era. No era equitativo, no es una pelea en equidad de condiciones, ¿no? Y finalmente, los compañeros de Cotacachi que defienden en primera línea, con flautas y con esta música que les puse, por eso el Rikchari, y en su propio idioma, están defendiendo la salud también, porque están diciendo, dennos semillas, tierra, agua. Con semillas, tierra, agua, redistribución de recursos, tenemos la alimentación. Podemos seguir viendo nuestros modos de vida y podemos dar de comer a los guaguas también. Y están defendiendo no solo los territorios de sus guaguas, sino que, o sea, el 80% de lo que comemos, casi todo lo que comemos vienen de manos campesinas que no necesariamente ganan lo adecuado de lo que cosechan. Y esto también quería mostrarles. Esta es la foto mía de la Bibi y Marisol. Las dos son médicas de Imbabura, médicas indígenas de Imbabura. Estábamos haciendo la atención en los albergues, ¿no? En los albergues comunitarios, viendo heridos. Y entonces hay formas de practicar medicina, digamos, solidarizándose con la lucha para transformar el sistema económico que les oprime, que no es un sistema económico de ahora. Digamos, sí, Lazo tiene una responsabilidad y el gobierno neoliberal, con la firma del Fondo Monetario Internacional, tiene una responsabilidad de lo que nos está pasando ahorita. Pero esto es algo que nos ha pasado 500 años. Esto quiero que les quede. La opresión a las comunidades son 500 años que están resistiendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos o sabemos esto? Nos dicen en la escuela quién es Tránsito Amaguaña, nos dicen quién es Mamá Dolores Cacuango. Entonces, Dolores Cacuango decía, somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Y yo creo que es la única forma de lograr un mundo saludable y un mundo sostenible, es lograr que estas resistencias, otra vez las resistencias en los territorios son resistencias de estos modos de vida, de esta alimentación adecuada, distintas formas de comunicarse, la relación con la tierra que es sacralizada, es sagrada, ¿no es cierto? Respetar el ambiente es lo único que nos va a permitir sobrevivir y vivir
contra el calentamiento climático. Ya no solo es como vamos a enfrentar al enemigo externo, porque el enemigo finalmente somos nosotros mismos. Como raza humana nos estamos extinguiendo a nosotros mismos. Y eso no hacen los pueblos y nacionalidades. Aquí, en África, en Estados Unidos, en todos lados, hay una conexión con la tierra y respetan la tierra. El resto no. Había otra pregunta, Sebastián. No sé si respondimos. Vivi, ¿quieres decir algo? Estoy hablando solita. Yo quería hablar y definitivamente sí, las nacionalidades de nuestro país han logrado con su lucha conseguir bastante. Sí nos hablan en el colegio, sí hay libros de Tránsito Amaguaño, definitivamente no de todas las mujeres indígenas o afros o también mestizos, porque todos somos parte, ¿no? Me da a mí un poco de tristeza el hecho de que los dirigentes más altos sí se aprovechan también de la gente, de su grupo étnico y sí, buscando intereses personales. Eso lo estamos viendo, pero la lucha seguirá adelante. Se ha conseguido bastante. La Universidad San Francisco es una de las que da mayor apertura a las nacionalidades indígenas y afros, incluso con becas que no da, digamos así, a un mestizo, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que seguir apoyándonos, ¿no? Como todos los que somos Ecuador. Y escuché mucho acerca de que se apoyó en el paro indígena como médicos. Sin embargo, no hubo como Universidad San Francisco un apoyo que sea evidente. Se habló más de otras universidades que estaban apoyando y que asistían a las comunidades que estaban ahí en las universidades. Entonces, sí, un poco de acción faltaría en este aspecto acerca de las personas o de los estudiantes indígenas y afros que están también dentro de la universidad como apoyo a las comunidades, ¿no? Y no solamente indígenas y afros, sino todos los que están haciendo medicina. Presente, ¿tú eres estudiante de medicina de la San Francisco o Soy enfermera, estoy apoyando esto. ¿Y eres de enfermera de la Universidad de San Francisco? Solo preséntate. No, solo soy de la Universidad Técnica del Norte. Qué bonito. Gracias, Ivonne. Sí, creo que es una buena pregunta. Quería decirles que sí, o sea, la San Francisco sí daba muchas becas a pueblos y nacionalidades, lo cual es cierto. No se olviden que los papás de estos chicos que vienen a estudiar pagan estos préstamos de aquí a 15 años también, ¿no? También no solo es que la universidad les da la oportunidad de hacer un préstamo para que puedan pagar a futuro. Hay muy pocas becas completas, eso sí. Sí hay gran porcentaje de pueblos y nacionalidades que estudian en la San Francisco. Sin embargo, claro, la filosofía de la San Francisco es una universidad privada. En eso no nos vamos a... No es una universidad pública, Ivonne. Eso no... Creo que de ese conocimiento partimos todos. Y a pesar de que las universidades públicas también tuvieron un papel nefasto en el paro, Ivonne. O sea, la Universidad Andina les negó la entrada a los pueblos y nacionalidades cuando se llama Universidad Andina. Está en su nombre, está en su nombre. Y muchos de los estudios que publica la Universidad Andina son estudios sobre pueblos y nacionalidades. Y ahí otra vez volver. Entonces se les ve a los pueblos y nacionalidades indígenas como objeto, como un recurso material para poder obtener grants, financiamiento para hacer la investigación, pero no son lo suficientemente sujetos de derecho como para ser acogidos en la universidad. Hubo un debate súper fuerte. Creo que este paro hubo mucho más racismo y mucho más falta. La Universidad Central no abrió las puertas hasta que los estudiantes, y no es que abrió las puertas, los estudiantes y los jóvenes votaron las puertas de la Universidad Central, por eso abrieron las puertas de la Universidad Central. La Universidad Salesiana, que ha sido históricamente apoyado a las movilizaciones indígenas desde el primer paro del levantamiento del 94, no quería abrir las puertas. Tuvieron que moverse muchísimo adentro, hubo un montón de lobby para que puedan abrir las puertas. La Universidad Católica no abrió las puertas. Fue un paro complejo, que dejó mucho que desear de la actuación de las universidades. Sin embargo, los estudiantes estuvieron.
sí quería contarte, Ivonne, que, por ejemplo, nosotros estuvimos desde el principio y yo les decía a mis estudiantes, no es que les decía vengan a ayudar, pero una chica me escribió, no me acuerdo el nombre, pero era una estudiante mía, me dice, voy a ir, yo, sí, vente, ¿no? Porque estábamos así. Y el minuto que llegó con su papá le iba a dejar, entraban a la Universidad Central con balas de goma, drones, y entraron justo fue el día que balearon en la central abajo en América. Y ese rato le dije, no, regrésate y diles a tus compañeros que no vengan, porque tampoco podríamos tener en nuestra conciencia la muerte de estudiantes. Sí, creo que es una responsabilidad de todos movilizarnos, Limón, tienes toda la razón. Y creo que el papel de la universidad en estas últimas movilizaciones fue nefasto. Y también estoy consciente de que la Universidad de San Francisco es una universidad privada que tiene su propia filosofía. Eso. Ahora sí, Vivi, ¿querías decir algo, porfa? Y después Mariuxi, si les parece. Sí, bueno, un poquito recordando, ¿no? Nuestra ayuda en el paro. Como bien comentaste, pues sí, fueron momentos tensos, difíciles, ¿no? Y más que todo, pues esa parte en que nosotros estuvimos apoyando como provincia de Imbabura. La mayoría del personal que estuvimos apoyando justamente en el refugio de la Gasca, pues éramos indígenas. Y pues siempre nosotras nos tratábamos de cuidar a lo máximo en la medida de nuestra posibilidad y tampoco pues arriesgarnos mucho, ¿no? Entonces siempre como que manejamos una filosofía que es que tenemos que ir juntos y regresar juntos. Entonces por eso era un poquito pues recuerdo que justamente Erika igual siempre ha venido apoyando a la organización de la UNORCAG, ha venido apoyándonos en el proyecto de formación de la Escuela de Partería y entiendo, ¿no? Esa parte de que nos cuidaba y bueno, me recuerdo, ¿no? Que se molestó al último porque no le hice caso, porque ella quería que venga dejando al grupo. O sea, somos más allegadas, la conozco desde hace un año atrás. Entonces, pues eso era como inconcebible para mí, ¿no? Como que abandonar el grupo y salir por como yo pudiera. Entonces, esa parte, aunque la compañera Erika me haya regañado un montón, yo creo que siempre hay que manejarnos esa filosofía de ayuda mutua y de estar juntos, ¿no? De siempre pues apoyarnos los unos a los otros y no abandonarnos en esa parte. Y hay otra parte, no sé, en el chat que reviso algunas preguntas en cómo ellos pudieran, inmersarse, ¿no? En lo que es la medicina ancestral y todo eso, los conocimientos. Pues yo creo que ahorita están dando ya un paso muy grande, ¿no? Pues felicitarles a todos los compañeros que están aquí presentes porque querer saber, tener conocimiento de lo que es de cómo está la salud de nuestros pueblos indígenas, yo creo que es ya dar un inicio, ¿no? O sea, ya dar un paso para querer cambiar lo que siempre se ha venido viendo a la salud en los pueblos indígenas. Entonces yo creo que de esa manera, capacitándonos, conociéndonos, conociendo lo que es los saberes ancestrales y más que todo, conocer para respetar, porque como bien dijo la doctora Erika, pues tal vez nosotros no podamos llegar a ser yacha, yerbateros, parteras como nuestros taitas, ¿no? Como nuestras mamás que han venido, ya eso es un conocimiento histórico, es algo que ellos ya lo llevan desde mucho antes, ese aprendizaje viene de los ancestros. Yo como médica tampoco puedo decir que soy una sanadora espiritual como es un yacha. Entonces yo más que todo enfatizaría en conocer, aprender y bueno, más que aprender, respetar, o sea, que nosotros lleguemos a respetar que hay medicina tanto ancestral como occidental, inclusive puede haber diferentes tipos de terapias alternativas, que eso yo lo veo más como un complemento. Entonces,
denigrar una medicina de otra, pues yo creo que ahí está la falla, ¿no? Entonces, más que todo sería conocer sobre todos los tipos de medicina, sobre todos los tipos de terapia, para respetarnos los unos a los otros, porque todo esto tenemos que saber que es complementario. Necesitamos el conocimiento de una medicina como de la otra, o sea, y ya nosotros teniendo todo ese conocimiento, ese aprendizaje, ese respeto, podremos llegar, ¿no? O sea, con una salud de calidad y calidez, como ya les había mencionado. Además, bueno, no, yo creo que sí, también sí juega un papel importante el idioma, porque muchas veces he visto que no pueden tener una buena relación con respecto a la atención, ¿no? A la comprensión entre médico-paciente por el idioma, porque por lo menos los pacientes de la tercera edad indígenas hablan quichua y muy poco, o incluso no saben nada lo que es el español. Entonces yo creo que hace tiempo atrás siempre ha sido, o sea, los indígenas si quieren acceder a la escuela, pues tienen que dejar, o sea, tienen que sí o sí aprender español. Me comentaba mis padres que si es que les encontraba en la escuela hablando el quichua, pues les hablaba, o sea, les decía que no tienen que hablar quichua, que ese idioma es del diablo. Entonces, yo creo que se ha venido, ¿no? Avanzando bastante, como lo dijo la anterior compañera que participó, se ha venido avanzando bastante en lo que es los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, gracias a esas luchas que se han venido constantemente. Es verdad que muchos dirigentes han tomado ventaja de estas cuestiones, pero la lucha continúa, ¿no? Somos más los que queremos un cambio real y por el bienestar de todos. Entonces, en ese aspecto de lo que les decía del idioma, pues sí creo que es importante que así como nosotros no queremos aprender el inglés, también tengamos esa necesidad y como que también el querer aprender el quichua, ¿no? Para dar, para podernos entender entre pueblos indígenas y también con los pueblos mestizos. Por ejemplo, se podría decir que los pueblos indígenas logramos aprender el español. Entonces también podría optarse de que los pueblos mestizos también opten por aprender el idioma quichua, ¿no? Que es el idioma quichua, yo no sé si es tan difícil, pero yo lo noto como algo bonito. Por ejemplo, acá vi una pregunta, no sé, creo que era justamente para mí, que me preguntaba, ¿hay pronombres neutros en este idioma? Soy trans, no binaria y mi pronombre es ella. Estoy seguramente que habrán indígenas que también usen ese pronombre. Bueno, con respecto a esta pregunta, lo bonito del idioma quichua es que nosotros no tratamos como que primero de decir tú, él o ella, ¿no? Nosotros hablamos más como un aichu, como familia. Entonces, cuando nosotros nos referimos, no decimos ellas ni ellos, sino decimos ñucanchic. Entonces, cuando nosotros hablamos de ñucanchic, nos estamos refiriendo a todos sin distinción de género, por así decirlo, hombre o mujer. Entonces, no es que en nuestro idioma quichua hay un ellos o hay un ellas, sino solamente hay un ñucanchic, que es, o sea, son ellos, o sea, puede referirse hombre y mujer. Cuando decimos él o ella, tampoco en nuestro idioma quichua hay como que esa distinción de género, sino hablamos como pai. Entonces, cuando decimos pai, nos referimos, si puede ser tanto a ella como o a él. Entonces, en esa parte, como también había otro término que para nosotros no existe, un adiós, como por ejemplo nosotros cuando nos despedimos decimos adiós. En nuestra traducción al quichua, pues siempre es Kutin tu parishun o hasta Kashkaman, que quiere decir
nos veremos después o nos toparemos en otra ocasión. O sea, siempre teniendo esa perspectiva de que no es una despedida completa, sino que siempre va a haber un reencuentro entre nosotros. Entonces, esa es, no sé si le respondí la pregunta a la persona que preguntó eso. Quería, o- verán, en esta cuestión de porque la autodenominación ahorita es avance de derechos desde una parte occidental. Para la persona que envió esto, les voy a mandar este artículo, es duro, o sea, es controversial. Así como es controversial ahorita esto de they, yo, él, ella. Aquí, eso se usa más en Estados Unidos, ¿no? Aquí es le y estas cosas, y fluido, y ser género fluido, trans masculino, trans femenino. Hubo también en el paro participación de colectivos trans y LGBTI, pero sí son dos formas de ver el mundo distintas. Entonces les voy a mandar esta lecturita que está ahí y cuando lean, no tienen que estar de acuerdo, pero cuando lean pueden escribirnos. Vivi, si puedes poner en el chat tu contacto también y podemos seguir hablando de esto, ¿ya? Porque mucho de la teoría queer es la individualización. Entonces yo soy individual y yo, y yo, y yo. Eso no está mal para el respeto del colectivo trans y para el entender otras identidades. Pero sí hay que entender que en el mundo indígena, como decía la Vivi, se maneja más en colectivo. Y esta chica que es indígena, en este artículo de Ecuador Today, creo que me parece que articula bien esta cuestión de las identidades, que me parece buena. Podemos seguir hablando de esto, digamos, no hay una parte distinta. Y como para cerrar, porque me parece, Sebastián, tenían solo hasta las 12 ustedes. Sebastián, ya se durmió, ya se fue. Sebastián. Ya, solo para cerrar quería mostrarles unas fotitos ya. Más para cerrar con esperanza, porque finalmente no es que no se puedan juntar la Bibi tiene una teoría y la verdad que no siempre estamos de acuerdo, como ven, la Bibi dice que yo me puse enojada, sí, porque yo veía que se estaban arriesgando y los compañeros del médicos no querían salir, o sea, querían quedarse ahí. Yo les decía, ya vámonos solo los médicos, ya vamos. Decían, yo cómo me voy a ir si ahí está mi comuna, cómo voy a ir yo a proteger yo si ahí está mi comuna, está peleando. Entonces, no necesariamente vemos todo igualito, igualito, igualito. La Bibi hace práctica médica, es decir, ella atiende pacientes, ve, ¿no? Controla. Yo, como ven, yo analizo las poblaciones. Yo me dedico un poco más al análisis de política pública. Si me dicen hay un herido, sé lo que hay que hacer, pero no es que, o sea, sí me cuesta como las dosis y los medicamentos, ya. Entonces, no necesariamente vemos todo igual. Yo no creo, yo comencé estudiando esto de salud intercultural desde hace 15 años. Y yo comencé con la noción de que sí, se puede formar un sistema de salud con salud intercultural con el MAIS. Sí, entonces iba haciendo estudios, hicimos estudios que ponían los indicadores que tiene que aplicarse en cada centro de salud, subcentro de salud, para que haya interculturalidad en el sistema de salud. Hicimos un montón, y después de 15 años de estudiar eso, me di cuenta, no hay cómo juntar, que siempre que se juntan, lo indígena termina siendo inferiorizado y lo que hacen es cuando vienen los indígenas o las parteras a los centros de salud, les tratan como auxiliares, como gente que es para el servicio de limpieza, que limpian, que trapeen, no les dan no son gente para limpieza ni para pasar las agüitas ni para hacer masajes, no. Las parteras es especialistas en atención de partos y especialistas en recibir bebés. No es la señora de la limpieza. Y eso es lo que pasa en los subcentros, porque es un mecanismo de poder que es muy difícil desmontar. Entonces, la Bibi cree que sí hay cómo complementar, yo creo que no. Me he vuelto un poco radical después de 15 años, porque creo que va a haber cómo complementar ambas medicinas si hay un movimiento indígena suficientemente fuerte, ya con autodeterminación y autonomía en sus territorios, que pueda negociar desde esa fortaleza con el Estado. Ahí va a haber cómo. Porque el Estado o las instituciones públicas o nosotros como individuos no les vamos a ver en equidad de condiciones mientras no veamos que son igual que nosotros, igual de poderosos. Y con eso quería mostrar, porque claro, hablamos del paro, la atención médica, estas son las fotos de la Bibi mismo, porque yo no fui a esta visita, están en Cotacachi, no es que el paro ya se acabó y solo no. Después del paro, se siguió dando atención médica y estas son las compañeras parteras, son fotos de la Bibi mismo, de la escuela de partería, perdón, sí,
yendo a visitar a los compañeros que quedaron enfermos, quedaron heridos todavía después del paro. Entonces tenemos un compañero en el cercado que está con muletas todavía. Este es del grupo, es la única que encontré, no es la más fashion, pero es la única que encontré. Este es del grupo de médicos indígenas que estaban atendiendo en el paro, ¿cierto, Vivi? No sé si está, había una partera de La Esperanza que también estaba ahí. ¿Cierto, Vivi? Estos son el grupo, ¿no es cierto? Sí, aunque Ya. todavía falta algunas personas más. Ya, aquí están en la plena batalla, entonces que yo decía, vamos, y no querían irse, se quedaron ahí. Entonces en el Parque del Arbolito, esta foto salió en un reportaje en la India, en inglés, sobre la CONAIE y el último paro y la atención médica de médicos indígenas. Este es el compañero, ¿no? Ya está mejor. Como yo no fui a la última visita, Vivi, es decir, los efectos del paro, los efectos de la represión, no es como solo pasó en junio, se siguen viviendo en las comunidades y no es que el sistema de salud cubre todo, no. Las comunas son... Dale, Vivi. Justamente en este tema, pues quería decir algo, ¿no? O sea, ahí nosotros solamente en el seguimiento de las visitas que hicimos a los compañeros que fueron heridos en el paro, pues se pudo observar que no hay una buena atención por parte del centro de salud, ¿no? Porque tuvimos pacientes que estuvieron con una fractura a nivel de la nariz, estuvieron inclusive con golpes, o sea, un traumatismo a nivel del cráneo. El paciente que acabamos de ver en la foto, pues fue herido por bala, ¿no? Inclusivemente, pero la bala pues logró salir. Entonces, ellos nos comentaron que asistieron al centro de salud, en el cual simplemente, por ejemplo, al que tuvo la fractura a nivel de la nariz, le habían dicho que no cuentan con rayos X o sea, no le dieron otra alternativa, no le hicieron una referencia ni nada de eso. Entonces, o sea, nosotros nos quedamos como que sorprendidas, ¿no? O sea, o sea, más personalmente, o sea, como representación, digo, ¿no? A la medicina occidental, a veces digo, pero, o sea, lo justo hubiera sido que lo remitan o lo refieran a otro centro de salud en donde tengan el servicio de rayos X, porque hasta el momento no sabían que tenía una fractura. Entonces era indispensable hacer ese examen y posterior también a los resultados, pues hacer una derivación especialista. Entonces, sí era como que se ve ahí o sea, ineficacia, ¿no? En ese tema de atención. Y también se supone que como bien mencionan algunos usuarios, existen los TAPS, que son los aliados estratégicos para cualquier cosa que ocurra en las comunidades, pues ellos sean los voceros inmediatos hacia el centro de salud, o sea, esa conexión entre la comunidad y el sistema de salud. Entonces, tampoco se pudo visualizar eso. Entonces, nosotros fuimos a hacer ese seguimiento como Consejo Ancestral de Salud, como Escuela de Partería, al compañero. Le habían hecho una sutura al compañero en el cual se le incrustó la bala y le mandaron ya, o sea, a la casa y que vuelva en 2 meses aproximadamente, un mes y no se le dieron mayor indicaciones. Entonces, o sea, nosotros nos mencionaba el paciente de que sentía como que una comezón, estaba como que inflamado, le daba prurito, entonces optamos por abrirle la venda, porque no sé si tal vez el paciente no entendió muy bien lo que se le envió, pero creo que ahí también uno de los problemas es la falta de comunicación con respecto al idioma. Entonces, él nos había mencionado, el paciente, de que no debía tocarle a nadie, o sea, que el doctor le había dicho que no lo toquen, no le desvenden, nada.
pero en vista de que el paciente, aparte de que sentía los signos de fluorosis, empezaba ya con el dolor, optamos por abrirle. Mejor dicho, opté por abrirle, entonces ahí se vio de que la sutura pues ya estaba llegando a los 20 días, ¿no? Entonces ya iba tomando signos de que podía haber alguna infección. Entonces optamos por limpiarlo, retirar la sutura, empezamos a hacer las curas diarias, después pasando un día y actualmente ya se encuentra mejor, los orificios de entrada y de salida a nivel del talón pues ya cicatrizaron. Entonces, o sea, en esa parte yo creo que sí debe existir como una mayor importancia a los compañeros indígenas, porque sí me comentaron de que le había venido a ver un personal de salud del centro de salud, pero como le había comentado de que ya estaban haciendo limpieza, dijo, ok, está bien, y lo dejó ahí y nunca más lo volvió a visitar. Entonces, esa parte yo creo que hay que ir un poquito más fortaleciendo, o sea, ser más empáticos con estas personas, ¿no? Inclusive, o sea, prácticamente con la población indígena y como bien también leí en algunos chats que no son solamente el grupo que tal vez esté más discriminado, también existen los afroecuatorianos que son otro grupo étnico en el cual se puede ver bastante discriminación y racismo. Entonces, sí nos falta ser más empáticos. Las políticas que pone el Ministerio de Salud, pues no solo queden escritas, ¿no? No solo queden escritas, sino que se lleven a las prácticas, porque como bien dicen, es muy fácil poner políticas, artículos en base a la salud intercultural, sentado en un escritorio, pero sin estar en el entorno, o sea, estar en comunidad. Entonces yo creo que es muy necesario, pues, si es que vamos a sacar cualquier tipo de políticas, tenemos que tener conocimientos, o sea, reales y vividos cada uno para que todo vaya a la par, ¿no? Que lo que se dice, pues, se lleve a la práctica y se cumpla. Quería concluir, chicos, porque nos quedan 6 minutos. Esta es la escuela de partería y ahí está la Bibi con su atuendo. Y están las compañeras de la escuela de parteras, no son todas, nos falta sobre todo la directora de la escuela de parteras, es Marta Rotingo, no pudo ir ese día porque tuvo justo un parto. Son 9 compañeras. Es súper lindo porque era la primera vez que el Cayambe estaba tan despejado. Y esto fue en el Muyurraimi, en esta feria de semillas que les digo. La salud desde lo indígena no solo es como, ¿cómo podemos atenderles mejor a estos objetos extraños, alienígenas? ¿Ya? Ojalá que esto haya quedado de la clase que son seres humanos. ¿Cómo podemos atenderles mejor? Conociendo mejor, incorporándonos a sus rituales, estando ahí, sin extraer sus conocimientos, porque hay este extractivismo de recursos de los territorios y también este extractivismo de conocimientos. En la Universidad Central, cuando estábamos atendiendo, hay un doctor que es muy famoso y que él dice que él practica medicina ancestral. No les voy a decir el nombre por respeto, pero yo no podría decir que yo practico medicina ancestral. Yo acompaño y sobre todo no se tiene que hacer el vaciamiento de los conceptos de la medicina ancestral, porque sí nos ha pasado, por ejemplo, que las parteras hicieron algún programa de intercambio justamente con la Universidad Técnica del Norte. Entonces estaban súper emocionadas porque viene la universidad, les dice vamos a hacer vinculación y desarrollo comunitario. Llegan, tienen un par de clases con las parteras y comienzan a ponerse consultas por fuera diciendo que este personal de salud atiende partos humanizados. Entonces esto ataca a los saberes ancestrales porque monetiza y hace que sea un recurso, extracción de recursos de la comunidad. Todos esos saberes van monetizados para la práctica propia de estos profesionales que también hablan de que son expertos en medicina ancestral. Este experto de medicina ancestral en el paro, después de que los médicos atendían muchos pacientes, ¿no? En la central dice, puso en el chat, y ahora que estamos atendiendo tantos pacientes indígenas, decía él, creo que es importante que en el marco del ranti es dar y dar, ¿no? Es yo te doy y tú me das. Ranti es en dar y dar.
esta cosa dijo, porque además a veces se extraen los conceptos y se adaptan para mi propia interpretación y beneficio personal, una cosa fea. Decía, en el marco del Ranti Ranti me parece importante que deberíamos pedir a los dirigentes de las comunidades indígenas que nos abran sus territorios para que nosotros podamos allá hacer las prácticas con las comunidades indígenas. No era ofrecer los servicios, no, para que nosotros podamos aprender de ellos e ir a las comunas a hacer prácticas. Y así nos pagan, más o menos decía, así nos pagan lo que nosotros, tan buena gente de médicos, estamos haciendo. Porque eso, su discurso era porque eso hace que no se les vea como objeto de caridad, sino como sujetos indígenas. Y ahí tuvimos un debate súper fuerte, porque yo le decía, primero, ni siquiera sabes lo que es Ranti Ranti, porque Ranti Ranti sí es del intercambio, pero no hay nada que equiparar de energía, le decía, pidiéndoles a ellos que abran las comunidades y te enseñen a ti para que tú capitalices y des seminarios sobre medicina ancestral, sobre sus saberes, porque ellos ya nos dan bastante. O sea, cada vez que ustedes coman un choclo, una papa, un chocho, tostado, frijol, papas, el 90% de la dieta que tienen todos los días son dieta de manos campesinas que trabajan la tierra y que cuidan la naturaleza, que no es monetizado. A ellos no les pagan por eso. Y nosotros como ciudad nos alimentamos del campo. Y eso es lo que también podemos aprender en el acompañamiento a poblaciones indígenas. Esta es la Feria de Semillas del Muyurraimi. Todo este maíz, entonces nosotros ya les debemos bastante. Nosotros ya nos han pagado mucho, digamos, con ser campesinos, con proveernos de alimentación, con recuperar costumbres, con proteger los territorios, ya nos han pagado bastante. No necesitamos que además nos paguen mostrándonos sus conocimientos para que nosotros luego moneticemos en nuestra consulta privada o con seminarios tipo yo soy experta en medicina ancestral y les voy a cobrar a ustedes para enseñarles lo que es. Eso no se necesita acompañar las luchas del movimiento indígena para practicar una buena salud ancestral. Estas son las compañeras de la escuela de partería y que estuvieron dirigiendo el ritual. Espero que con eso, son las 11:58, espero que les haya gustado este intercambio. Queríamos hacer un poco más de conversación, hubiera sido chévere hacerlo presencial, y con eso creo que podemos ir cerrando. Vivi, tal vez, y después capaz quieren decir palabras finales los chicos de la EMA. Vivi. Bueno, yo primero agradecerles, ¿no? Tanto a los compañeros de la Universidad San Francisco como a ti, Erika, por esta oportunidad, ¿no? Sí, fue, creo que algo bonito el poder compartir lo poco o lo mucho que podamos compartir, ¿no? Entonces, como yo bien dije, pues, todo como cuando nosotros aprendemos lo que es la medicina occidental, pues manejamos un patrón de conocimientos, de prácticas, y como que yo siendo indígena, como que volver a reencontrarme con la medicina ancestral, se me ha hecho difícil, ¿no? Porque es como que un poquito desbloquear el chip y tratar de como que nuevamente recordar, reaprender y aprender lo que es mío, de mis raíces, se podría decir. Entonces, yo pues inclusive puedo decir que al participar, al estar en la escuela de formación de partería, he podido como que redescubrir lo que yo tengo en mis raíces, ¿no? Entonces ha sido como una experiencia para mí enriquecedora. Es por eso digo que sí sería importante de que estos temas se abarquen tal vez no con el objetivo de que nosotros podamos ya ser yacha o parteras ancestrales, sino más bien es como que tener ese conocimiento para respetarnos, ¿no? Entre una medicina u otra. Pues yo puedo decir que, por ejemplo, yo empecé como que a redescubrir todo esto, lo que hay dentro de mí, asistiendo a un parto ancestral. O sea, pero no me refiero a los partos verticales que suelen hacer en los hospitales, ¿no? En algunos hospitales ya existe
parto vertical, sino un parto ancestral. Tuve la oportunidad de acompañar en un parto a la partera Marta Rotingo. Entonces yo pude ver esas dos atenciones muy marcadas. O sea, que en donde, o sea, yo me venía con una mentalidad de aprendizaje, de atención, de los posicionamientos. Entonces, al ver otro tipo de práctica, pues me pareció algo muy sorprendente, ¿no? En ese instante, porque como les digo, o sea, yo al ser igual médico indígena, pues al estarme sumergida en lo que es los conocimientos occidentales, pues sí se me fueron olvidando, estaba más metida en una cosa que en la otra, pero redescubrir todas estas enseñanzas, aprender a recordar, pues me pareció excelente y creo que desde ahí nace, ¿no? Desde ahí nace el respeto, ese equilibrio entre ambas medicinas. Entonces yo creo que sí es necesario de que siga existiendo estos conversatorios como el día de hoy de los conocimientos de ambas medicinas. Entonces, felicitarle a los compañeros que organizaron esto, que están en este proyecto y que sigan adelante. O sea, inclusive hay muchas personas que tienen muchísimo más conocimiento en lo que es la medicina ancestral. Escucharles cómo hablan a los taitas, a los yachag, es muy interesante. O sea, es como que para abrir nuestra mente y poder saber del por qué, de cómo piensan, de por qué actúan de esa manera los pueblos indígenas. Entonces, no todo es porque actúan porque sí, porque son rebeldes, sino siempre hay una acción para todas esas respuestas, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Entonces, así como llegamos al final de este proyecto, de parte del Comité de SCORP, de Derechos Humanos y Paz, de AEM USFQ, les queremos dar las gracias a todos por su apoyo al proyecto. Agradecer también de manera especial a la doctora Erika y a la doctora Viviana por su tiempo, sus conocimientos y sus anécdotas relacionados con las comunidades indígenas. Esperamos que esto sirva también como una socialización de la lucha de las comunidades indígenas y también podamos involucrarnos más en la lucha indígena dentro de cada una de nuestras carreras y nuestras universidades. En relación a los certificados, más tarde Cami y yo vamos a enviar el formulario de retroalimentación con preguntas en base a las ponencias de hoy, donde tendrán que obtener una nota mínima de 7/10 para obtener su certificado. Nuevamente, muchas gracias por haber participado en el proyecto y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas Gracias, cuídense. Muchas gracias.